Hola, soy el profesor Edwin González Molina, biblista y teólogo, y esto es Hebreo Bíblico 2, un curso de iniciación. Vamos a trabajar la estructura pual intensiva pasiva del perfecto. Pual intensivo pasivo del perfecto en el hebreo se utiliza para expresar una acción intensificada de manera pasiva. A diferencia de otros binyanim, como el cal o el piel, el pual se enfoca en la acción sea recibida por el sujeto, pero de una forma más intensa o fuerte. Entonces, mientras que el piel se emplea para intensificar la acción de forma activa, es decir, el sujeto realiza la acción con más fuerza o repetidamente, el pual se encarga de trasladar esa intensificación a la voz pasiva, es decir, el sujeto recibe la acción de forma intensiva. Vamos a mirar los pasos para flexionar los verbos pual en perfecto. En primer lugar, escribimos la raíz del verbo 5 veces en la columna del singular y 4 veces en el plural. Adicionamos los sufijos pronominales propios del tiempo perfecto. Luego, los verbos que terminan en a y u en la segunda radical deben llevar sheva. Colocamos las reglas características de la estructura, en este caso, la estructura pual. Adicionamos los infijos vocálicos característicos del perfecto. En este caso son kames gadol en la primera radical y en la segunda radical pataj. Señalamos el acento, el muná, en las personas que no arrastran el acento. Debemos colocar en las radicales el signo de sheva cuando no tienen vocales. Es decir, estas pueden estar en la segunda o tercera radical del verbo. En este caso, es la tercera radical del verbo. Si el verbo comienza con begat kefat, pues este, por regla general del hebreo, debe llevar un dagesh lene. Leemos y hacemos la transliteración fonética. Y por último, hacemos la traducción. Vamos a observar las reglas del pual perfecto. En primer lugar, no tienen prefijos en la raíz verbal, es decir, al lado derecho de la raíz no cuenta con este prefijo. En segundo lugar, la primera radical debe llevar la vocal kibutz. Aquí marcamos en la primera radical la vocal correspondiente. Y en tercer lugar, debe llevar dagesh forte en la segunda radical. Aquí marcamos en la segunda radical el dagesh forte. No hay prefijo, lleva la vocal en la primera radical kibutz y lleva el dagesh forte en la segunda radical. Vamos a flexionar en la estructura intensiva pasiva el verbo pakash, que se puede traducir como buscar. Recordemos que esta es una acción intensiva pasiva, es decir, el sujeto recibe la acción de forma intensa. Miremos los pasos entonces para poder flexionar. Entonces, en primer lugar, escribimos la raíz del verbo 5 veces en la columna singular y 4 veces en la columna plural. Identificamos con esta nomenclatura el dueño de ese verbo. Luego adicionamos los sufijos pronominales propios del tiempo perfecto. Debemos recordar que comenzamos desde el tercero femenino singular, es decir, el tercero masculino singular queda solamente la raíz trilítera
con el ajuste de las vocales o en el caso que tenga un prefijo. Pero en este caso, el pual no tiene prefijos. Así que comenzamos desde el tercero femenino singular para colocar en la última parte del verbo entonces ese sufijo pronominal. Comenzando con el tercero femenino singular, a, ta, te, ti. Vamos al plural, tercero común, u, tem, ten, nu. Los verbos que terminan en a y en u, estos se volatilizan. Quiere decir que en la segunda radical debe llevar sheva. En tercero femenino singular, ahí marcamos el sheva en la segunda radical y en el tercero común plural. En la segunda radical marcamos el sheva. Bien, es momento entonces de colocar o aplicar las reglas características de la estructura, en este caso el pual. La primera radical del verbo lleva la vocal kibutz. Así que en la primera radical ahí estamos marcando en una a una la vocal debajo de la primera radical. Debe llegar un dagesh forte en la segunda radical. Así que vamos a colocar ese puntito en la mitad llamado dagesh forte. Bien, seguimos con las reglas entonces del perfecto. Debemos adicionar entonces esos infijos vocálicos característicos del perfecto, que estos son en la primera radical con kames gadol y en la segunda radical debe llevar patah. Ya lo hicimos en el singular, ya marcamos en la segunda radical. Vamos al plural, comenzando desde el segundo masculino plural. Si se pueden fijar, tercero femenino singular y tercero común plural ya está ocupado con un sheva en su segunda radical. Por lo tanto, no se debe colocar la vocal correspondiente en estas dos personas. Lo mismo sucede con todas las personas del verbo que ya la primera radical está ocupada con el kibutz, que es la regla de el pual. Entonces no podemos colocar el kames gadol. Sexto, debemos colocar el sheva a las radicales que no tienen vocal, que pueden estar al inicio o a mitad del verbo. Quiere decir esto que, pues según las reglas gramaticales del hebreo, ninguna consonante debería ir sin vocal. Así que comenzamos desde el segundo masculino singular hasta el primero común singular. Tercera radical debe llevar sheva. Vamos al plural, desde el tercero común plural, desde el segundo masculino plural, perdón, comenzamos allí a colocar el sheva. En el tercero común plural no, porque ya esa shin que está al final, esa última letra del verbo, ya está acompañada de la U, que es su vocal correspondiente. Muy bien, señalamos entonces el acento en las personas que no arrastraron el acento. Acá en este caso comenzamos desde el segundo masculino singular. En la segunda radical debe ir este acento. Pasamos al plural, solamente lo aplicamos al primero común plural. Bien, si el verbo comienza con una consonante características de las clasificadas en las Begat Kefat, pues esta debe llevar un dagesh lene. En este caso, el verbo comienza con P, el cual nos indica que debe llevar ese dagesh. Lo marcamos en la primera radical, el puntito en la mitad a cada verbo. Y seguimos con nuestro siguiente paso. Debemos transliterar entonces fonéticamente cada uno de esos verbos, aplicando la regla del hebreo 1, que debe estar a esta altura del curso, pues ya manejada.
Comenzamos entonces desde el tercero masculino singular con la primera palabra, pukash. Segundo femenino singular, pukesha. Segundo masculino singular, pukashta. Segundo femenino singular, pukast. Y primero común, pukasti. Tercero común plural, pukeshu. Segundo masculino plural, pukashtem. Segundo femenino plural, pukasten. Y primero común plural, pukashnu. Bien, después de haber transliterado de manera fonética cada verbo, vamos ahora a hacer la traducción de cada verbo hebreo aplicando las reglas de cada estructura. En este caso es una estructura intensiva pasiva, el cual el sujeto recibe la acción. Entonces vamos a traducir el verbo buscar en el pual. Para el tercero como singular, él fue buscado intensamente. Tercero femenino singular, ella fue buscada intensamente. Segundo masculino singular, tú fuiste buscado en masculino intensamente. En segundo femenino singular, tú fuiste buscado o buscada, en este caso buscada, intensamente. Y el primero común singular, yo fui buscado o buscada intensamente. Vamos al plural, tercero común. Ellos o ellas fueron buscados intensamente. Recuerde que la palabra común significa que aplica para el masculino y femenino. Segundo masculino plural, ustedes fueron buscados, de manera masculina, intensamente. Segundo femenino plural, ustedes fueron buscados intensamente. Y por último, el primero común plural, nosotros o nosotras fuimos buscados intensamente. Bien, hemos entonces llevado a cabo la traducción y cómo se compone, cómo se arma el verbo pual en cada una de estas personas paso a paso. Muy bien, solo queda agradecer el haber estado en este video y espero que nos podamos encontrar en otra próxima lección de Hebreo 2.